Bienvenidos. Podemos definir un pagaré como un documento en el cual una persona, que podemos llamar deudor, se obliga a pagar a otra persona, que podemos identificar como beneficiario, una cantidad determinada de dinero, con intereses o sin él, en una fecha específica. En todo pagaré podemos identificar los siguientes conceptos. Tenemos primero la fecha en que se realiza el documento. En este ejemplo tenemos esta fecha. Identificamos también la fecha de vencimiento, que es la fecha en la cual se debe de pagar la deuda. En este caso sería el 26 de diciembre del 2003. Tenemos el plazo, que es el tiempo entre la fecha en que se elabora el pagaré y la fecha de vencimiento de este documento. El valor nominal es la cantidad establecida en el pagaré, que en este caso se ubica en esta parte. Podemos decir también que si en el pagaré se indica que el valor nominal causará intereses, entonces este será el capital. Si se indica que el valor nominal incluye ya los intereses, este será el monto a pagar en la fecha pactada. También tenemos el valor de vencimiento, que es la cantidad a pagar en la fecha de vencimiento establecida en el pagaré. Consideramos ahora el siguiente ejemplo, que sería el 4.14. Obtenga el valor de vencimiento del pagaré anterior. Antonio Solís es el deudor, Armando es el beneficiario. El valor nominal del documento es por 12,700 pesos. 14 de febrero del 2003 es la fecha en que fue realizado o expedido el pagaré. 26 de diciembre del mismo año es la fecha de vencimiento. El plazo, por lo tanto, es de 315 días. Por lo tanto, vamos a calcular el valor de vencimiento, que sería el monto o valor futuro de este pagaré. Tenemos, por lo tanto, el principal o el capital. Tenemos los intereses, que son del 30% anual, y el plazo está en días. Por lo tanto, convertimos los intereses a intereses diarios, dividiendo el interés entre 360 días. 315 es el plazo, es decir, es el tiempo. Podemos verificar las operaciones. Tenemos 12,700
1 más 0.30 entre 360, cerramos paréntesis, abrimos 315, cerramos y cerramos. Verificamos el resultado. El valor de vencimiento del pagaré o valor futuro del mismo documento serían 16.033.75 pesos. También podemos comentar que cuando una deuda no se paga en la fecha de vencimiento previamente establecida, empieza a ganar intereses que normalmente se conocen como moratorios, los cuales se calculan sobre el capital originalmente prestado. Esto debido a que estamos considerando intereses simples. Para este tipo de intereses es común utilizar una tasa de interés del 50% más de la tasa normal de interés que establece el pagaré. Entonces, en este ejemplo tenemos una tasa del 30%, el 50% más de esta tasa sería 45%. De esta manera podemos resolver el ejemplo 4.15, Suponga que el pagaré anterior se liquidó 15 días después de la fecha de vencimiento. Calcule el interés moratorio y la cantidad total a pagar. Aquí este interés estamos considerando que es 50% más del interés que indicaba el pagaré. Es decir, 30 por 1.5 es igual a 45% de interés. En este caso es moratorio. Nuevamente este interés se calcula sobre el principal o el capital originalmente prestado, que serían los 12.700 pesos. Esta cantidad permanece. El tiempo está en días, 12 días. Por lo tanto, los intereses que consideramos de manera anual se convierte a interés moratorio diario al dividir por 360. De esta manera tenemos intereses moratorios de 190.50 pesos. La cantidad total a pagar va a ser el capital prestado más los intereses ordinarios, capital más intereses ordinarios es el monto, más el interés moratorio que aparece aquí. Sustituyendo valores tenemos el monto, es el que calculamos en el ejemplo anterior, que serían los 16.033.75 pesos, más los intereses moratorios, 190.50. De esta manera tenemos una cantidad total
a pagar de 16.224.25 pesos. Tenemos también otro ejemplo, el 4.16, en el cual se establece lo siguiente. Alejandro firmó el 15 de octubre del 2002 el siguiente pagaré. Calcule la cantidad que pidió prestada Alejandro y también pide calcular el valor presente del documento el 20 de diciembre. Como solución, tenemos que este pagaré muestra un valor nominal igual al valor de vencimiento o monto, ya que, como lo comenta, esta cantidad ya incluye los intereses. Es decir, la cantidad del pagaré sería el monto o valor futuro que tendrá este documento. Es decir, es M. Aplicamos la ecuación para calcular el principal o el capital, es decir, lo que pidió prestado Alejandro. Vamos a calcularlo con esta fórmula. Aquí tenemos el interés del 26% anual, el tiempo que se está considerando o la frecuencia son días, por lo tanto este interés lo convertimos a interés diario y este será el tiempo. Entonces el señor Alejandro originalmente pidió prestado 32.800 pesos. Y debido al tiempo establecido para pagarlos y al interés, él deberá de pagar 34.979.38 pesos. En el inciso B, se pide calcular el valor presente del documento el 20 de diciembre del 2002. Como solución tenemos que del 20 de diciembre del 2002 al 15 de enero del 2003 hay 26 días. Utilizamos la ecuación de valor presente, es decir, el día 20 de diciembre del 2002, ¿qué valor tiene ese pagaré? Conocemos que al concluir el plazo del pagaré, el valor de este documento será de 34.979.38 pesos.
Pero si deseamos conocer el valor del pagaré al 20 de diciembre del 2002, pues entonces utilizamos la ecuación de valor presente, que prácticamente es la misma que utilizamos en la parte de arriba, pero con otro concepto. Este principal o este capital es lo que pidió prestado el señor Alejandro, y este valor es el valor del pagaré a la fecha que se está solicitando. Son dos conceptos totalmente diferentes, aunque se pueda resolver con la misma ecuación. Nuevamente tenemos que convertir el interés anual a un interés diario y cambiamos el tiempo. El tiempo establecido son 26 días. Sustituyendo valores, tenemos lo siguiente. Podemos poner 34.979.38 entre 1 más, se abre paréntesis, 0,26 0,26, perdón, entre 360 días, abrimos paréntesis, 26, cerramos, igual a 34.334.65 pesos. Por supuesto, se espera que sea un valor menor al valor que obtenemos al finalizar el plazo. Tenemos también el ejemplo 4.17. ¿Cuánto tiempo tardará un préstamo de 9,000 pesos para producir 450 pesos de interés simple si la tasa de interés es de 40%? Nuevamente, consideramos que esta es anual. Despejamos el tiempo de la ecuación 4.2 que ya comentamos anteriormente. Identificamos las variables que intervienen en esta ecuación. Tenemos el interés de 450. Tenemos el capital o el principal, que son 9,000 pesos, que aparece en esta parte. Y tenemos la tasa de interés, que como ya lo hemos comentado, debemos de utilizarla en decimales. Al considerar esta tasa de interés anual, el tiempo también estará en años. Al multiplicar 0.125 años por 360 días, obtenemos el tiempo en días. En el ejemplo 4.18 tenemos lo siguiente. ¿Cuál es el precio de contado de un teléfono celular que se paga dando un enganche del 10% del precio de contado
y se firma un pagaré a 2 meses por la cantidad de 1.754.47 pesos, que incluye intereses a una tasa de 39.15% anual. Muy bien, en primer lugar debemos de obtener el valor presente del pagaré, el cual representa la cantidad que se queda a deber después de pagar el enganche del 10%. Entonces, identificamos las siguientes variables en esta ecuación. Tenemos el monto o valor futuro del pagaré, o lo que debemos de pagar una vez que se venza este documento, es los 1.754.47 pesos. Tenemos los intereses del 39.15% anual. Bueno, lo convertimos a interés mensual, ya que el tiempo que estamos considerando está en meses. Sustituyendo valores, obtenemos lo siguiente. Verificamos 1.754.47 entre 1 más 0.3915 entre 12 meses por 2 meses. Tenemos entonces efectivamente 1.647 pesos. Este es el valor presente del pagaré. Podemos considerar entonces, o podemos identificar el precio de contado del teléfono con esta variable PC. A este precio de contado, que es lo que estamos calculando, le restamos el enganche. El enganche fue del 10% del precio de contado que tiene el teléfono. Esta ecuación debe de ser igual al valor presente del monto que se va a pagar al cabo de 2 meses. El porcentaje, recuerden que para utilizarlo en las ecuaciones debe de estar en decimal, por lo tanto escribimos 10% como 0.10 del precio de contado. Haciendo esta operación tenemos 1 menos 0.1 es igual a 0.9 del precio de contado, igual a 1.647. De esta ecuación despejamos PC. 0.9, al estar multiplicando, podemos moverlo hacia este término de la ecuación dividiendo.
Haciendo esta operación tenemos que el precio al contado del teléfono es de 1,830 pesos. Ya para concluir tenemos el ejemplo 4.19, donde se expone el siguiente caso. Jaime firmó el 8 de enero del 2003 el pagaré de la página siguiente y 20 días antes de su vencimiento. Decide saldar la deuda. Calcule la cantidad que deberá de pagar. Utilice año natural. Muy bien, pues la cantidad a pagar podemos utilizar para ello la ecuación de valor presente, en donde, bueno, aquí en este pagaré están estos datos, en donde aquí tenemos el monto o valor futuro que tendrá el pagaré una vez concluido el plazo para liquidarlo, pues serían los 10,680 pesos. Tenemos también el interés, que es un interés anual. La frecuencia de tiempo son 20 días. El tiempo está en días, por lo tanto el interés debe de estar con una frecuencia diaria y además debe de considerar año natural, es decir, 365 días. El valor presente, por lo tanto, se calcula de esta manera, sustituyendo valores, considerando 20 días antes de su vencimiento, por lo tanto, el valor que tendrá el pagaré será un poco menor que el considerado al término del plazo. Muy bien, con esto podemos concluir con esta pequeña clase. Gracias por su atención.